han venido a hablar de su experiencia publicando en el extranjero o participando en diferentes proyectos de publicación que vinculen diferentes países. Vamos a hacer una presentación muy rápida de ellos porque vamos un poco retrasados de tiempo. Tenemos para empezar a Irkus Meceberio, que es de aquí. Acaba de publicar un TVO, Dictadores, con Apa Apa, se puede encontrar por aquí, con Seri Puyol, ¿verdad? Además, has publicado Jean-Baptiste Bogorri, con Nobru, una editorial inglesa, si no recuerdo mal. Y aparte de eso, has colaborado en un libro que va a salir dentro de poco, publicado por Astiberri, Panorama, una antología de novela gráfica española. Y bueno, tienes una carrera dilatada también en fanzines, Rojo Putón, ¿verdad? Perdón, se llama así. Y además eres ilustrador. Bueno, luego tenemos a los hermanos Filetré, tenemos Stocafic, y aquí tenemos al don Guillermo. Ellos son fundadores del colectivo Misma, que es un grupo francés que edita la revista Grupo Tuto y que es donde mayoritariamente habéis publicado vuestros cómics, ¿no? Que después normalmente los recopiláis en tomos, ¿no? Bueno, y además sois parte del colectivo Illustration, bueno, hacéis una serie de festivales y demás con Ed, con Maxi Lucchini, con Manu Vidal de Van y con Dirixtra. Bueno, por último tenemos a Max, aquí presente. Presentar a Max, una de dos, es absolutamente superfluo o terriblemente largo. Entonces vamos a decir que es padre fundador del underground español y al mismo tiempo punta de lanza absoluta de la vanguardia más actual. Por lo menos así lo veo yo. Acaba de publicar el año pasado Vapor, un tebeazo absoluto, que ha toda la primera edición y vaya por la segunda. Y bueno, además es autor de iconos como Peter Pan, o Peter Punk, yo digo Punk porque soy así bilingüe, y Gustavo, y sobre todo una cosa que nos interesa mucho aquí, durante los años 90 dirigió junto a Pere Joan la revista Nosotros Somos los Muertos, de la cual esperamos que vamos a hablar aquí. Bueno, antes de pasarles a ellos el testigo y que conversen entre sí, simplemente hacer una breve introducción respecto a por qué estamos aquí hablando de cómic internacional, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Si hablamos de eso es porque algo ha cambiado, porque evidentemente el cómic siempre ha pasado fronteras, siempre se ha publicado, sobre todo aquí en España, cómics de otras nacionalidades, pero algo que ha ido cambiando en los últimos 15, 20 años es la manera en la que esto se hacía. Normalmente los profesionales del cómic, bien mediante agencias o bien mediante un agente o simplemente viajando al extranjero, publicaban dentro de la tradición de cada país cómics por encargo o cómics pertenecientes a esa tradición. Y eso es lo que está cambiando y eso es lo que creo que sería interesante tratar hoy aquí. Estos señores son autores que publican sus cómics, sus obras personales, sus obras de autor en otros países, colaboran en proyectos transnacionales sin perder esa identidad de autor y sin ser absorbidos por esa tradición. Yo creo que eso es un fenómeno nuevo que se está dando, como digo, en los últimos años. Entonces, la primera pregunta que yo os quería lanzar es ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué creéis, cómo interpretáis vosotros eso o qué diferencias veis en el mundo actual del cómic y el anterior, el de hace unos 20 años, con respecto a esto? Ya me callo y os dejo hablar a vosotros. Sí. Bueno, yo creo que lo que tenemos ahora empezó en cierto momento a principios de los 90 con la onda que se ha llamado independiente, de autores independientes, que creo que fue la primera generación
de autores de distintos países que empezó a relacionarse de una manera, digamos, fraternal y con un objetivo de apoyo mutuo. Es decir, eran escenas de gente que hacía trabajo de autor, evidentemente, que hacían cada uno en su país, muchos se autoeditaban, otros dibujantes montaban editoriales. La asociación en Francia es el ejemplo que más ha durado, ¿no? Que más sigue durando. Y entonces, bueno, toda esta gente rápidamente fue consciente de que interesaba, o sea, de que ya no existía la mentalidad del cómic de cada país, sino que había gente haciendo cosas iguales o muy parecidas en todas partes del mundo y la voluntad de darlo a conocer en cada país. Y yo creo que por una cuestión primero de afinidad generacional y segunda de probablemente de visión, de una visión común de lo que podía llegar a ser el cómic de autor o cómic independiente, fue lo que hizo que nos fuéramos encontrando. Yo soy más viejo que todos esos, yo vengo de la underground, de la anterior, ¿no? Y la verdad es que yo, en cuanto vi que esto estaba pasando, me apunté ahí como una tabla de salvación, porque si no yo estaba más solo que la una, en cierto modo. Y entonces nos encontrábamos en festivales, aquí y allá, en distintos países. Por algún motivo, no por algún motivo, porque yo hablo inglés y francés, a mí me invitaban a todos los festivales, era el único autor español que hablaba idiomas, o algo así. Y entonces realmente se creó un ambiente de colegueo fraternal y muy divertido. Y realmente todos teníamos acceso a publicar en distintos idiomas, porque en cada país había un colectivo que se autoeditaba o un editor enrollado que hacía cosas. Y en fin, yo creo que eso fue un poco el nacimiento de esta nueva manera de funcionar que evidentemente ahora está empezando a dar realmente frutos, ¿no? Con otra generación siguiente ya, ¿no? Sí. No, yo, bueno, puedo hablar por Francia. No conozco mucho el mercado aquí en España. Hace solo 4 años que vivo aquí en Barcelona. Pero sí que yo noto diferencia entre, por ejemplo, dos países, dos culturas. Y yo puedo hablar para Francia, por ejemplo, sí que es verdad, la historia del cómic francesa ha cambiado mucho por la creación de la existencia de la asociación, que es un editor, que eso la asociación es una editorial que surge a finales de los 80, ¿no? Fundada por Menú y... Eso es un grupo de 6 autores conocido, que se montaron como asociación para publicar libros. Y lo que pasa es que en esta época era la época de oro de los cartones típicos, las colecciones de 56 páginas, colores, todos los libros, los álbumes iguales. Y ellos llegaron con la idea de, no, mira, vamos a seguir más el modelo del cómic americano underground, vamos a pensar a hacer historias más autobiográficas, blanco y negro, sobre todo, y vamos a pensar el libro como objeto único, ¿no? No solo colección, sino que cada libro tiene un formato. Y sí que la asociación cambió muchas cosas en la historia del cómic, porque ahora, por ejemplo, claro, los estudiantes salen de las escuelas que sea de ilustración o de cómic, y lo que hacen es que se montan ya como asociación o como pequeños editores y empiezan ya a sacar libros, a imprimir libros, no esperan a enseñar los portfolios en grandes editoriales. Y lo que pasa es que en Francia hay un mogollón de pequeños editores de verdad, de una calidad de que flipas. Se salen de la escuela, te sacan como una revista en serigrafía de puta madre. Y yo es lo que veo para Francia, la diferencia entre hace 20 años y hoy, por ejemplo, que la gente se autopublica ya sin esperar. Y yo pienso que nosotros, si hablo de nosotros con misma, hemos hecho un poquito esto, hemos empezado haciendo como cómics fotocopiados, y la verdad que está muy bien porque sí que aprendes a pensar el libro, el objeto, haces errores,
Y después, o sea, hace como casi 10 años que tenemos la editorial misma, ya tenemos ya un poquito una idea de cómo se hace un libro, de lo que queremos hacer, de las errores pasados. Y no sé, aquí en España yo veo que todavía es difícil. Yo veo que es la moda a tope de los mangas, los cómics americanos. Hay pocas pequeñas editoriales que sí que intentan sacar cosas, libros independientes o gráficos, pero me parece que hay un público muy diferente. No sé si me equivoco entre Francia o otros países, España, la cultura del cómics, no sé, ¿qué piensas tú, Max? Sí, evidentemente, pero claro, es que no es solo en el cómic, es en todo. O sea, Francia va 100 años por delante en cuanto a cultura, ¿no? Y eso se nota. Pero aquí ahora mismo hay mucho movimiento también, ¿no? O sea, sí, está cambiando bastante la cosa, claro, es lo que veo muchas editoriales. Y hay muchas autoediciones de un nivel impecable de todo. Ya no digo de la creatividad de los autores, que se da por garantizada en España siempre, porque aquí siempre los autores son la hostia. Pero productos realmente cuidados, súper bien hechos, bonitos, ¿no? Y bueno, aquí fuera los tenemos, hay mogollón también. Pero claro, Francia viene ya de una base de lectores de TVOs de todas las edades, de todo tipo, que en España no hemos tenido nunca, y esa es la gran diferencia. A mí, por ejemplo, me extraña mucho cuando veo una estrella francesa que saca un libro en España para, no sé, para hablar, por ejemplo, Blutch va a sacar aquí un libro en España, pero hace casi un fiasco, que no vende nada, y en verdad es una estrella que vende, no sé, es como el rey del cómic francés. Y es muy divertido para mí notar esas diferencias. No sé qué quería decir. Bueno, Irkus, que no has dicho nada todavía, cuéntanos cómo ves tú no ese cambio, porque claro, lógicamente hace 20 años pues no, pero ¿cómo ves la situación actual aquí en España? Es que básicamente o sea, en Francia es como un país idílico para esto, pero aquí tú haces cosas y tú haces lo que sea, y bueno, mi experiencia es que yo lo que hacía aquí no salía en ningún lado. Entonces, a partir de internet y así, pues en Europa, por lo que dice él también, que igual que la gente tiene más, o sea, que lee más cómics o lo que sea, pues hay gente que apuesta por esas cosas, y editoriales pequeñas pues pueden apostar por ti y editarte alguna cosa así. Pero que aquí en España es difícil porque la mayoría de la gente es como más mainstream, ¿no? O sea, ponen todo la mayoría de gente con ¿cómo se dice? El empeño, ¿no? en copiar cosas de América o de Japón o lo que sea, pero no en ser más personales o propios. O sea, esa diferencia. Sí, también es que en España la industria mainstream es raquítica también, ¿no? Y entonces, eso es también una putada, pero yo creo que cuanto más sólido es el mainstream, más sólido es también el independiente. Y es lo que sucede en Francia. Pero aquí en España, ya partiendo de la base de que los que publican superventas son editoriales precarias siempre, pues la cosa está como está. También hay otra cosa, otro punto que quiero decir. Por ejemplo, solo en Francia, como editor, nosotros tenemos también muchas ayudas, que sean ayudas de la región, tenemos un centro del libro que te da como subvenciones para sacar un libro. Y claro, yo flipo aquí cuando veo que mis amigos editores de aquí que no tienen nada, ni un puto duro de ayuda para sacar un libro. Nosotros, por ejemplo, sin esta ayuda no podríamos sacar libros. Y ahí está también el tema de... Yo flipo cada vez. Pero yo, por ejemplo, lo que dice Max, de que si hay una industria fuerte, luego habrá más, autoediciones más fuertes también. O sea, a nivel de autor,